Recuerde, nosotros la vez pasada habíamos hablado de todo lo que conllevaba, bueno, todo lo que nosotros teníamos en el momento la, de la ley ambiental en Colombia. Habíamos comentado acerca en ese análisis histórico de qué es lo que nosotros en este momento tenemos y también de lo que ha surgido a partir de la Constitución Política de 1991. Entonces, para quien seguir avanzando en lo que sería ya la política actual, o sea, sin decir que el decreto 2811 no sea actual, ¿cierto? Y vigente, pues queremos que mirar a ver qué tanto marcó de pauta este decreto ley 2811, ¿cierto? Porque a la luz de lo que han comentado muchos analistas en temas ambientales y en temas legislativos, el decreto 2811 pues se convirtió en un hito en términos de la política ambiental, tanto en Colombia como en América Latina. Entonces veamos qué fue como de esos elementos, digamos, o de los eh, elementos claves que dio pauta para que a partir de allí la ley ambiental en Colombia pues siguiera eh, constituyéndose como en un elemento jurídico también que, del cual digamos que en este momento nosotros podíamos utilizarlo, ¿sí? Y que también pues dio un punto de partida para nosotros avanzar en la protección y conservación de los recursos naturales en términos de lo que corresponde las normas. Entonces, el decreto 2811 del 74, o también llamado Código Nacional de los Recursos Naturales, pues este código es un código bastante completo que no solo, digamos, de manera independiente como antes teníamos, que se regulaba aparte el agua, aparte los bosques, aparte lo correspondiente a la fauna y flora, sino que en este momento ya entra a compilarse, ¿cierto? En un mismo documento toda la normatividad y la reglamentación en términos de el uso, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, con el decreto 2811, pues empieza directamente a regularse el uso de esos recursos naturales, principalmente de esos recursos naturales renovables. No sé si alcancen ahí a mirar bien o amplio un poco. Hay mucho, creo que allí. Entonces, directamente a qué es lo que entra a regular este código. Es a la atmósfera del espacio aéreo, aguas sin de sus estados, ¿cierto? La tierra, el suelo y el subsuelo. Y aquí es algo importante del que nosotros tenemos que analizar, ¿cierto? Porque se empieza a regular ya el uso del suelo. Ya el suelo no puede utilizarse a merced del interés de cada persona, sino que tiene que empezar a plantearse cuál sería el mejor uso y el mejor manejo que se le dé al suelo. Y en el caso del subsuelo, recordemos entonces que también como están los recursos mineros digamos, como en este estrato, ¿cierto? Entonces se empieza a regular qué hacer con esos recursos del subsuelo. La flora, la fauna, las fuentes primarias de energía no agotables, ¿cierto? Como en el caso de la energía solar, de la energía del viento, ¿cierto? Entonces se empieza a regular también ese uso. Las pendientes topográficas con potencial energético, entonces principalmente las hidroeléctricas han mirado el tema topográfico como uno de los elementos para ellos poder entrar directamente a aprovechar los recursos geotérmicos, o sea, todo lo proveniente de los volcanes, ¿sí? Entonces también entró a regular cómo se tendría que explotar y utilizar los recursos biológicos del agua, del suelo, el subsuelo, del mar territorial y las zonas económicas de dominio continental e insular en la República. Entonces, en este caso, sí, para el caso de las playas
los subsuelos del mar territorial, ¿cierto? Entonces empieza a definirse a quién le correspondería manejar, ¿cierto? Y cómo se tendría que aprovechar. Y los recursos del paisaje, ¿sí? Si bien nosotros, pues, depende de la región donde estemos, esos recursos de paisaje también empieza a dársele un control por cuanto, pues, el nosotros tener la vista eh, a una laguna, a un volcán, ¿cierto? Eso agrada a la vista, ¿sí? Entonces también no todos pueden, digamos, como aprovechar de manera libre ese tipo de recursos. Entonces también se define cómo se tiene que usar. Entonces, mire que a partir de allí, con el código, lo que hace es coger todos los recursos y mirar a ver qué se hace, ¿cierto?, frente al manejo de esos recursos. Otro tema importante dentro de lo que correspondió a, al código, también eh, puso en evidencia la necesidad de defender el ambiente, ¿sí? Los recursos naturales contra la acción nociva de fenómenos naturales. Entonces, ¿cómo teníamos que proteger los manglares, por ejemplo, contra tsunamis? ¿Cómo poder proteger los páramos contra fenómenos como cambio climático, ¿cierto? Que aunque nosotros lo generamos, pero es un fenómeno que nadie lo controla, pero está obligado el Estado a protegerlo, ¿cierto? Definir unas políticas de planificación y de manejo. Asimismo, entonces, también el código permitió que tanto los elementos y factores que conforman el ambiente, ¿sí? Tengan que influyan o directamente esos factores que conforman el ambiente o influyan en él, ¿cierto? Entonces hay que entrar a generar un control frente, por ejemplo, los residuos, las basuras, los desechos y desperdicios que afecten al ambiente, hay que generar un control, una reglamentación. Lo mismo una reglamentación en términos del ruido, ¿cierto? Las condiciones de vida resultantes de asentamientos urbanos o rurales, ¿sí? Y los bienes producidos por el hombre cuya producción sea inducida o cultivada por él en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental. Entonces, en ese particular, mire que esta regulación y este control frente a lo que genera el hombre después de el uso que le da a los recursos, ¿cierto? Entonces, hay que empezar a mirar cómo se tiene que frenar esa disposición de esos residuos, dónde lo tienen que hacer, cuál sería la mejor manera de hacerlo, ¿cierto? Entonces, el código en eso también reglamentó. Algo importante que se destaca en el código es que en el artículo 51 habla sobre el derecho de usar los recursos naturales. O sea, todos tenemos derecho a acceder a esos recursos naturales, a utilizarlos, pero ese uso y esa utilización debe ser, ¿sí? Debe ser a través de permisos que debe de otorgar las corporaciones autónomas. Entonces, nosotros perfectamente podemos pedir permiso para proyectar obras, trabajos para futuros aprovechamientos, ¿cierto? Entonces, lo más común que las corporaciones autónomas otorgan son esos aprovechamientos forestales, son esos aprovechamientos que se hace en términos, por ejemplo, de utilizar el material de río, ¿sí? Lo que es arena, lo que es piedra de los lechos de río. Entonces, si vamos a utilizar esos recursos, están allí disponibles, pero hay que solicitar un permiso. Lo mismo en términos de concesiones. Y las concesiones, ¿en qué términos se hace o para qué recursos? Principalmente para el agua, para recursos mineros se solicita concesiones. Y las autorizaciones, ¿sí? Cuando se trate de realizar
ejecutar proyectos que generen impactos ambientales, sociales y económicos, ¿cierto? Entonces, esas autorizaciones por lo general se han convertido en las famosas licencias ambientales. Entonces, si se van a construir puentes, si se van a construir vías, si se va a construir, por ejemplo, si se va a construir un aeropuerto, si se van a construir si se quiere construir estas surtidoras de combustible, ¿cierto? Entonces hay que pedir una autorización y entonces es a partir de esas licencias ambientales. Ahora, algo importante que también surgió dentro de lo que es el Código Nacional de los Recursos Naturales fue a quién le corresponde controlar el uso de las aguas y de los cauces, ¿sí? Entonces, tanto en el artículo 80 y 83 habla sobre el dominio de las aguas y sus causas. Entonces, ¿qué dice en el artículo 80? Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público y estas son inalienables e imprescriptibles, ¿cierto? Entonces, las aguas o el agua, ¿sí? No es de nadie, el agua es del Estado. Como tal, entonces, el Estado es el que la regula, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos que son inalienables e imprescriptibles, es que entonces, si yo tengo un permiso de uso del agua, ¿sí? Ese permiso no puede ser heredable, ¿sí? O sea, sus papás pidieron permiso para el uso del agua, no pueden heredar ese permiso a los hijos, ¿cierto? Si ya los hijos van a utilizar, entonces a título propio tendría que sacar ese permiso o esa concesión de agua. Imprescriptibles. O sea, hablar de dominio público del agua es que el Estado es dueño del agua y entonces no puede decir es dueño del agua por 10 años, 20 años. No, es, digamos, no tiene tiempo, ¿sí? No caduca ese derecho que tiene el Estado de dominar o de controlar las aguas. Pero si yo voy a sacar un permiso, ¿cierto? Entonces tiene una caducidad de 10 años, termina ese tiempo y tengo que volver a pedir el permiso para aprovechamiento. No puedo decir, no, es que entonces ya me dieron un permiso por primera vez y de ahí en adelante ya eso es mío. No, ¿sí? Entonces en ese particular hay que tener en cuenta eso. Y en el artículo 83 dice que salvo derechos adquiridos por particulares son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado. Escuchen muy bien, en ese caso, el alveo o el cauce natural de las corrientes, ¿cierto? Los ríos y los cauces y los canales no son de nadie, eso es del Estado, ¿sí? El hecho de los depósitos naturales de agua, o sea, donde nacen las aguas, los arroyos, eso no es de nadie, ¿cierto? Eso es, o sea, digamos, nadie puede apropiarse, sino que eso le corresponde al Estado. Las playas marítimas, fluviales y lacustres también corresponden al Estado. Cuando hablamos de fluviales o lacustres, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de lacustres, de los humedales, ¿cierto? Eso le corresponde al Estado, no es dueño nadie y nadie puede apropiarse. En este caso, la semana pasada teníamos una discusión con los estudiantes de Tumaco cuando decían, pero allá en el Morro, ¿cierto? Hay gente que se ha apropiado de esos espacios. O sea, a menos de que la alcaldía y las corporaciones autónomas, en este caso Corpo Nariño, haya dado un permiso de ocupación de playa, bien, ¿cierto? De lo contrario, pues habría una invasión del espacio público, ¿sí? Por tanto, entonces, en algún momento podrían desalojarlo asumiendo el derecho como tiene que ser, ¿sí? Lo mismo, dice que en el literal de una faja paralela a la línea de marea máxima o a la del cauce permanente de los ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos el filo de la quebrada. De allí hacia adentro hay que mirar hasta dónde llegó el cauce, digamos, la inundación,
cuando se presentan altas precipitaciones. Entonces, si del filo de el canal del río la marea ascendió, la inundación llegó hasta de 20 metros, de ahí de esos 20 metros hacia el fondo es que hay que dejar los 30 metros de ancho de protección, ¿cierto? Para evitar que la población no vaya a sufrir problemas de inundación y de pronto allí vea afectados sus condiciones de vivienda, sus cultivos, ¿sí? Por eso también en este particular se tiene los municipios han tenido graves problemas y son fuente de demanda porque entonces las corporaciones, las alcaldías no han hecho respetar esos 30 metros de ancho, ¿sí? Sino ubiquémonos nomás en la cuenca del río Pasto, en el río Pasto desde nosotros, desde donde lo podemos percibir, que sería el barrio popular, ¿cierto? A la entrada por la Cocha. Entonces, de ahí hacia abajo, debería respetarse los 30 metros, dejarse de ancho, ¿sí? Y a partir de allí, entonces, ocupar ese espacio. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos ubicamos en los dos puentes, los que son de aquí de Pasto, vaya a los dos puentes y usted mira que el límite del canal del río, sobre eso se ha construido casas, ¿cierto? Entonces allí se irrespetó. ¿Quiénes son los culpables? Tanto la ciudadanía como las mismas alcaldías y corporaciones por no haber hecho respetar eso, ¿cierto? En el literal dice, también es de dominio del Estado las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares, ¿cierto? En el caso de los nevados, pues nadie podría decir un particular de que es dueño del Nevado de Chile, es el Nevado del Ruiz, nadie, ¿cierto? Eso es del Estado. Y por los cauces de los glaciales, o sea, cuando ha habido, cuando se han derretido los glaciales, ¿cierto? Ellos mismos han dejado unos canales por donde van a circular las aguas. Entonces, allí nadie tendría que ocupar eso porque hay que evitar que posteriormente pues surja un problema, una situación de máxima precipitación y por esos canales es que van a circular el agua. Entonces, si yo construyo una casa sobre ese cauce, pues lo más probable es que ante eventos de intensa lluvia va a verse afectada esa vivienda. Y por último, dice los estratos o depósitos de aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, y eso volvía, ahí hablábamos en Tumaco, la mayor captación de agua que tiene el municipio de Tumaco para consumo doméstico es proveniente de aguas subterráneas, ¿sí? ¿Quién controla eso? Nadie, a sabiendas de que eso es del Estado, que puede ser de utilidad, claro, pero con los permisos respectivos, como mirábamos nosotros, ¿cierto? Anteriormente, cuando decía cómo aprovechar y usar los recursos naturales a través de los permisos, ¿cierto? Los permisos, las concesiones o autorizaciones que me asigne el Estado para yo aprovechar, ¿sí? Entonces, en ese particular también, si por ejemplo en las viviendas de ustedes no tienen agua superficial para abastecerse y van a utilizar agua subterránea, ¿sí? Hacen entonces, construyen los aljibes, ¿sí? Esos aljibes que van a construir y ese aprovechamiento que van a hacer el agua subterránea para uso doméstico, para uso agropecuario o de uso agroindustrial, tiene que necesariamente, sí, contar con el permiso de las corporaciones autónomas. Para el caso, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta o algunos que han sido curiosos, el agua que utilizan los lavaderos de vehículos aquí en Pasto, la mayoría son provenientes de aguas subterráneas, ¿cierto? Entonces, ¿qué han hecho estos negocios? Pues ir a solicitar esos permisos de aprovechamiento de esas aguas subterráneas. Donde no cuenten con eso, entonces el negocio será clausurado,
¿cierto? Y también la fuente de abastecimiento será sellada y clausurada, ¿sí? Entonces, si nosotros actuamos conforme nos dice la ley, tendríamos que hacer eso, ¿sí? Entonces, si ustedes van a construir aljibes, tendría que solicitar el permiso de aprovechamiento, la concesión de agua. Y en la concesión de agua, ¿qué dice el permiso de aprovechamiento de utilidad de agua? Dice, entonces, concédasele a Carlos Villota, si identificado con cédula de ciudadanía número el aprovechamiento de 10 litros por segundo, ¿sí? Provenientes de una fuente de agua subterránea, ¿sí? ¿Por cuántos años? Por 10 años. Una vez a usted se le cumpla eso, entonces tiene que otra vez se caduque, entonces tiene que otra vez ir a la corporación y solicitar ese permiso de seguir aprovechando las aguas. Asimismo, en el artículo 132, estamos hablando de dominio de los cauces naturales, ¿no? Dice que sin permiso no se podrá alterar los cauces, ni el régimen, ni la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo, ¿cierto? Algo aquí que ha sido discutido, ¿sí? Es que, por ejemplo, usted no puede desviar un cauce de agua, ¿cierto? De un río, de una quebrada, no puede desviar, ¿sí? Eso sin pedir permiso no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque entonces pues allí todo el impacto ambiental que generaría esa alteración de ese cauce, ¿sí? Ni el régimen y la calidad, pues en este caso el tema de la calidad, ustedes no pueden sin permiso ir a depositar residuos líquidos, ¿cierto? O vertir sobre un cauce principal residuos líquidos provenientes, por ejemplo, de actividades humanas, ¿cierto? O de, digamos, de actividades productivas como una producción porcícola, una producción avícola, ¿sí? Entonces, o en el caso, por ejemplo, lo más común en la zona norte es que cuando es cosecha de café, ¿sí? Entonces, existe ese lavado del café y todas esas aguas vertirlas directamente a una quebrada, no lo pueden hacer sin un permiso respectivo, ¿sí? Y en el artículo 133 dice los usuarios están obligados a aprovechar las aguas con eficiencia y economía, ¿cierto? En el lugar y para el objetivo que se le otorgó, no utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada, o sea, si en el caso de lo que les decía de Carlos Villota que se le otorgó 10 litros por segundo, si él no puede decir, pues bueno, si ya me dieron esos 10, aprovechemos 20, o sea, el doble, no, ¿sí? En ese caso también viene la honestidad y el cumplimiento de la norma. Construir y mantener instalaciones u obras hidráulicas en condiciones adecuadas, está obligado a eso. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o de un depósito se derramen o salgan de las obras de las que deben contenerlo. O sea, en este caso, por ejemplo, de esas lagunas de oxidación, sin antes cumplir como todo el ciclo y el proceso que tiene que hacer, no puede disponerlo directamente en una quebrada. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes. Si, por ejemplo, por su predio se montó toda una red de acueducto, entonces, digamos, quien construyó está obligado a hacer ese mantenimiento de esas estructuras hidráulicas. Y permitir la vigilancia, inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas, ¿cierto? Entonces, si usted pidió una concesión de agua subterránea para el lavado de autos, entonces lo que usted tiene que hacer es periódicamente estar suministrando esos datos de cuánto está consumiendo, permitir que le hagan monitoreo al permiso que usted solicitó. En cuanto a las tierras y a los suelos, ¿sí? En el artículo 178 dice que los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo a sus condiciones y factores constitutivos. O sea, en este caso, deberá tenerse en cuenta
el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de que debe usarse de acuerdo a las condiciones y factores constitutivos, es teniendo en cuenta la condición natural. O sea, por eso hay graves también demandas con lo que ha correspondido a sembrar en el páramo, ¿cierto? El páramo sabemos que tiene una función, ¿sí? Y entonces las personas que han utilizado con fines productivos, ¿cierto? Entonces allí le están cambiando el uso natural que tiene ese suelo de páramo, ¿sí? Entonces en ese particular, pues nosotros, por ejemplo, mal haríamos en un caso hipotético de ir a implementar sistemas agroforestales en una cota superior a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? O sea, de los 3.000 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, esto corresponde al Estado, ¿sí? Y en ese particular, entonces, toda esa área tiene que ser de protección. Por naturaleza tendría que ser de protección. En el artículo 179 del Código Nacional dice que el aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad productora. Con ello, entonces, ¿qué me está diciendo? O sea, yo no puedo, sabiendo que el suelo tiene unas condiciones, o el terreno que yo tengo, tiene unas condiciones topográficas, de una condición física, química del suelo que no es apta para una producción intensiva, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer un aprovechamiento excesivo, ¿sí? Eso es lo que dice en el artículo 79. En el artículo 180 es deber de todos los habitantes colaborar con las autoridades en la conservación y el manejo adecuado de los suelos. O sea que en ese caso a nosotros nos asiste un derecho, ¿sí? Un derecho de colaborar con las autoridades en la conservación y el manejo adecuado del suelo. Entonces volvemos a los suelos, los suelos que están destinados a protección tienen que ser de protección. Los que son de conservación tienen que seguir en conservación. Y los que los que corresponden o que se utilizan para producción, pues deberán cumplir con esa función, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, en lo que está pasando con nuestro contexto local y regional, ¿sí? ¿Qué ha pasado con esos suelos de vocación productiva? Se los está destinando a uso urbano. Entonces, caso, por ejemplo, lo que nos está pasando a nosotros en Catambuco, ¿sí? Pasto tiene muy pocas áreas de vocación agropecuaria, ¿sí? Entonces, si nosotros, esos suelos que son planos, por lo general se caracterizan por eso, ¿no? Por ser planos o semiplanos, de alta fertilidad, si esos destinamos para la parte de infraestructura, le estamos quitando a esa vocación natural que tendría ese bosque. Y por tanto, entonces, por ejemplo, Pasto vería allí afectada su área para producción de alimentos, ¿cierto? Entonces, muchos de los problemas que se ha tenido en términos de uso del suelo también es que no solo afecta, digamos, en la parte superior, en la parte de los 3.000 metros, sino en la parte media y baja. Vamos a Bogotá, por ejemplo. En Bogotá también sabemos que es un humedal extenso, lo mismo que aquí en Pasto, el Valle de Atriz es un humedal extenso, que con el tiempo, pues las tierras se han ido pues, secando, por decirlo de una manera, o drenando, ¿cierto? Y entonces se han vuelto aptas, pero eso no quiere decir que entonces podamos utilizarla con diferentes fines. No, porque finalmente también esos humedales naturales en cualquier momento van a volver, ¿cierto? A ocupar la condición natural. Eso pasa, por ejemplo, lo que ustedes, no sé si han podido escuchar, pasan las inundaciones en el valle de Sibundoy, ¿cierto? O en Bogotá, como lo más de pronto las noticias que hemos nosotros visto. ¿Sí? Lo que fue la inundación en el 2010 a raíz de una intensa ola invernal
donde el agua llegaba, inundaba viviendas y todo eso. Es a raíz de esa situación, es que esas zonas planas corresponden a humedales, ¿sí? Que el hombre, como le digo, gracias a esas obras de drenaje, han hecho de que esas aguas corran, ¿cierto? No se queden estancadas, pero eso no evita que la naturaleza nuevamente llegue a ocupar el espacio, ¿cierto? Y la función que cumplió, porque los humedales cumplen una función, pues, específica, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí? Profe, Sí. ¿por qué a pesar de que el páramo de Santurbán es una reserva y estaba en proceso de ser casi destruido? Ya, existen contradicciones del mismo Estado, ¿cierto? De los mismos gobiernos que pese a que existe una reglamentación como la que nosotros acabamos de mirar, pues también el mismo Estado ha contribuido a que dependiendo de los intereses que tenga, entra directamente a violar estas normas, ¿cierto? En el caso de Páramo de Santurbán y de algunos, del Páramo Rabanal, por ejemplo, son páramos que afortunadamente o desafortunadamente, podríamos decir, existen allá recursos mineros. En el caso del páramo de Santurbán existe allá carbón mineral, ¿sí? Entonces, como hay ahí esa mina de carbón, entonces están mirando con otros ojos, ¿cierto? Ya no el de protección y conservación, sino que allí ya está primando un interés económico y entonces dice que es necesario que esos recursos mineros, cuando exista una emergencia económica en nuestro país, tiene que el Estado, cualquier gobierno, entrar directamente a aprovechar esos recursos para solventar esas crisis económica que podría tener la nación en su momento. Por eso entonces nombran, por ejemplo, un estado de emergencia económica, ¿cierto? El definir como un estado de emergencia económica es aproveche lo que tenga a la mano, venda activos de la nación, venda recursos de la nación, ¿para qué? Para solventar esa deficiencia económica que tiene. Lo mismo, por ejemplo, cuando determinan una emergencia social. Entonces también lo mismo. Haga todos los esfuerzos para poder contener, ¿cierto? Toda esa situación social que pueda surgir. ¿Sí? Entonces, se valen de eso para decir, no, bueno, necesitamos cubrir esa deficiencia económica, con estos recursos vendámoslos. ¿Sí? Y es ahí donde entonces muchas multinacionales han visto con buenos ojos aprovechar esos recursos mineros, ¿sí? Lo que de pronto ustedes han conocido con el caso de el Parque de los Nevados, ¿cierto? En el Parque de los Nevados y más específicamente en La Colosa, ¿sí? O sea, el Parque de los Nevados, si ustedes sí se ubican, ¿cierto? Está entre los departamentos del Huila, del Tolima, ¿sí? Está allí los principales nevados que tenemos en Colombia, que está el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima y el Nevado del Huila, ¿cierto? Entonces, en ese Parque de los Nevados, allí hay un yacimiento de oro, ¿sí? Entonces, ya permitieron una concesión minera para hacer explotación de ese recurso minero en esa zona. Entonces, los ambientalistas, y no es cuestión de movimientos ambientalistas, sino que todos los ciudadanos lo que hicieron fue allí protestar por ese problema ambiental que se iba a que es originar a partir de ese aprovechamiento de esa mina. ¿Se imaginan ustedes en ese caso llevando grandes maquinarias a perforar o utilizar allí, dinamita para poder utilizar y aprovechar ese recurso minero, ¿cierto? Entonces, allí estaríamos nosotros afectando toda esa cadena montañosa y podría
también entrar a generar toda una tragedia ambiental, ¿cierto? Entonces, son de las situaciones que uno dice, bueno, existe la norma, debería actuarse conforme dice la norma, pero entonces, mire, ahí hay unos intereses muy claros, evidentes y que muchas veces en el 2017, 16, 17, en el periodo de Juan Manuel Santos, hubo una delimitación de páramos, ¿cierto? Decir hasta dónde va el páramo, ¿sí? Entonces señalemos el límite superior del páramo, hasta dónde. Y entonces toda la parte hacia arriba se protege y hacia la parte de abajo se explota. ¿De qué vale si, por ejemplo, nosotros aquí en Genoy hacemos un túnel para aprovechar el recurso geotérmico del volcán? ¿Sí? Si hacia la parte de arriba sí lo protegemos. Pues realmente allí estamos afectando, ¿cierto? A ese sistema geológico que existe, ¿sí? Entonces, son de las contradicciones, Natalia y compañía, que se tiene también en este país. Bien, o sea, por una parte es necesario conocer la norma, pero cuando conocemos la norma dice, pero mire lo que está pasando, ¿cierto? En el caso de los bosques, dice el artículo 202, el manejo de los suelos forestales por su naturaleza se denomina áreas forestales productoras, áreas forestales protectoras y protectoras productoras, ¿sí? Entonces, cuando se vaya a delimitar también los bosques y a implementar o desarrollar procesos productivos a nivel forestal, entonces a usted le va a decir, bueno, usted va a implementar un bosque protector o protector productor. Cuando hablamos de productor, pues es donde nosotros podemos aprovechar los bienes, por ejemplo, la madera, podemos utilizar el árbol para leña, ¿cierto? Eso sería productor, ¿sí? Y protector, pues no podíamos nosotros utilizarlo, ¿cierto? Sino con fines solo de protección. En el artículo 203, el área forestal productora, ¿sí? Es área forestal productora las zonas que deben ser conservadas permanentemente con bosques naturales o, en este caso, pues viene aquí un concepto que debería cambiarse, ¿cierto? No hablar de bosques artificiales, sino bosques introducidos, ¿cierto? Con especies implementados con especies introducidas. Entonces, este concepto, este término se ha eliminado, ¿no? No hablar de bosques artificiales. Entonces, en el 203, 204, 205 da una definición de qué es bosque productor, qué es protector y qué es protector productor, ¿cierto? Entonces, en el caso de protector ya hemos dicho que deben estar conservados permanentemente. Como protector, área forestal protectora, a ver, en el productor deben ser conservadas permanentemente, ¿cierto? Pero entonces con bosques naturales o bosques plantados para obtener productos forestales para la comercialización o consumo. En el caso del protector, debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o bosques introducidos, con especies introducidas para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. En el caso, entonces, si se necesita proteger la fauna, entonces, ¿qué debo de proteger? El nicho o el hábitat de ellos, ¿cierto? Y se entiende por área forestal protectora productora, la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o introducidos para proteger los recursos naturales renovables y además puede ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente a un mantenimiento del efecto protector. O sea que en ese caso tendría que hacerse un aprovechamiento selectivo. A eso le llamamos bosques protectores productores. De las áreas de reserva forestal, recuerda que nosotros habíamos hablado que en 1959 salió la ley segunda, ¿sí? La ley de reservas forestales. Entonces, aquí se ratifica que deben existir esas áreas de reserva forestal, ¿sí? Y se da una definición que estas áreas de reserva forestal
son de propiedad pública, ¿cierto? O privada, y tienen que destinarse exclusivamente al establecimiento, mantenimiento y utilización racional de los recursos forestales, ¿cierto? Ya sea en su condición productora, protectora o productora protectora. Estas áreas de reserva forestal solo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ellas existan o se establezcan, ¿cierto? Y debe de garantizarse su recuperación y supervivencia. Aquí algo clave, en estas áreas de reserva forestal, las obras de infraestructura como vías, embalses, represas o edificaciones y la realización de actividades económicas dentro de estas áreas requerirán de una licencia previa. O sea, si por ejemplo por esas áreas de reserva se va a construir, como dice ahí, una vía, necesariamente requerirán de esa autorización, de esas licencias ambientales. De los aprovechamientos forestales, entonces yo voy a utilizar, así sea en mi propio predio, ojo con eso, si así sea en el propio predio, si yo voy a aprovechar el bosque, ¿sí? Voy a talar árboles, tiene que sacarse un permiso de aprovechamiento forestal. Nosotros no podemos ir talando por talar, sino que necesariamente tiene que solicitarse un permiso, ¿cierto? Y esos permisos pueden ser un permiso persistente, único o doméstico. Persistente cuando yo permanentemente voy a hacer un aprovechamiento, únicos que lo hago por única vez y domésticos que voy a utilizar el bosque con fines para satisfacer necesidades vitales de la familia. La reforestación también, entonces, en el artículo 230 se denomina plantación forestal o bosque originado por la reforestación y puede ser plantaciones forestales industriales, protectoras, productoras o plantaciones protectoras, ¿cierto? Entonces, con esto, a partir de eso es que surge el CIF, el Certificado de Incentivo Forestal, ¿cierto? Entonces, se tiene que ver con qué fin yo reforesto, ¿sí? Es lo que dice allí. Lo de cuencas hidrográficas, ¿por qué hablamos de cuencas hidrográficas? Porque posteriormente ya en los semestres octavo y noveno ustedes van a mirar una materia de cuencas hidrográficas. Tenemos que mirar en términos normativos de dónde viene esa ordenación de cuencas hidrográficas y entonces aquí dentro de los artículos 212, 214 se habla de qué es una cuenca hidrográfica y cuál es la competencia de las autoridades ambientales en términos de las cuencas hidrográficas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista físico, dice que se entiende como una cuenca u olla hidrográfica al área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales de caudal continuo intermitente que confluyen a un curso mayor que a su vez pueden desembocar en un río principal, en un depósito natural o pantano o directamente al mar, ¿cierto? Ese es el concepto de qué es una cuenca hidrográfica. Y en el artículo 314 habla de cuál es la competencia de las autoridades ambientales, ¿cierto? De la administración pública, dice velar por la protección de las cuencas, reducir las pérdidas y derroche de agua, prevenir la erosión y controlar o disminuir los daños causados en ella, coordinar y promover el aprovechamiento racional del agua, mantener y mejorar las condiciones ecológicas, ¿cierto? De la cuenca, autorizar modificaciones de cauces fluviales, organizar el uso combinado de las aguas superficiales subterráneas o meteóricas, ¿sí? Y promover asociaciones que busquen la conservación de las cuencas hidrográficas. Eso es lo que le corresponde a la autoridad ambiental. En el caso de la ordenación, entonces en los artículos 316 al 319 habla para hacer de que en las cuencas se proteja, se conserve, es necesario ordenarlas, ¿cierto? Y esa ordenación o esa planificación del uso de las cuencas tiene que darse en función de que dentro de las cuencas componen diferentes recursos, ¿cierto? O le integran diferentes componentes como el suelo, el agua, la flora, la fauna, ¿cierto?
y todo lo que hay allí, entonces hay que proteger y conservar a partir de un proceso de planificación. En el artículo 327 y 329 nos habla sobre el sistema de parques nacionales. Como hay áreas naturales que tienen una especificidad en términos de cumplir con una función de conservación, entonces a ellos se les ha denominado y se los ha articulado a un sistema de parques nacionales. Entonces, se denomina un parque nacional el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes, ¿cierto?, de la nación y debido a sus características naturales, culturales e históricas, se reserva y se declara comprendida en cualquiera de las categorías que se mencionan a continuación. O se declara como parque nacional, reserva natural, área natural única, santuario de fauna o santuario de flora, de fauna, de flora o vía parque. Por ejemplo, nosotros, el Galeras, ¿qué viene siendo? El Galeras, la Cocha, ¿qué son? Reservas naturales. Son parques, ¿cierto? Es un santuario, el caso de la Laguna de la Cocha, es el santuario de flora y fauna Isla Corota. En el caso de Galeras, es el santuario de flora y fauna Galeras, ¿cierto? Se han declarado así por su estrategia y por su condición natural de albergar especies de importancia ambiental, ¿cierto? Tenemos también nosotros aquí el Parque Nacional Santianga, el Parque Nacional Doña Juana, el Parque Nacional, pues en este momento ya pues tiene como la tendencia a considerarse como parque, en este momento es el Distrito Especial Cabo Manglares, ¿sí? Entonces, ¿por qué se declaran? Por la importancia que revisten en términos ambientales, ecológicos, ¿cierto? Su condición estratégica en términos ecológicos, ¿cierto? Y naturales. Entonces, esto digamos que son como de las cosas que heredamos nosotros de el decreto 2811 de 1974, ¿sí? O denominado Código Nacional de los Recursos Naturales. Con esto entonces ya viene ya la ley 99 de 1993, que es la ley ambiental, ¿cierto? La ley ambiental por excelencia, fruto de, después de la Constitución Política de Colombia, de establecer en más de 40 artículos todo lo atinente a la parte ambiental, entonces, a partir de la Constitución, obliga al gobierno crear un ministerio para que sea el que administre en términos generales toda la política ambiental en nuestro país. Entonces, con la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Entonces, veamos dentro de la ley 99. La ley, como le digo, algo importante es que se crea el Ministerio de Ambiente y dentro de sus 118 artículos, lo que fundamenta la ley son los principios, define qué es el desarrollo sostenible, organiza toda la parte institucional que tiene que encargarse del manejo de los recursos naturales en Colombia. Algo importante en la ley 99 es que se habla sobre y se da un amplio valor a la participación ciudadana, ¿cierto? También en esta ley se habla sobre las acciones de representación, o sea que si nosotros como ciudadanos nos dan esa posibilidad de participar en las decisiones que se tomen en términos ambientales, pues asimismo tenemos que tener unos instrumentos y unos espacios para nosotros
hablar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos hablar? Entonces, en esos espacios y acciones de representación, que es nosotros, por ejemplo, tener cabida en, en la junta en la junta directiva de Corpo Nariño, en la junta directiva de el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Entonces esas son las acciones de representación. Lo de concertación, entonces en este caso, cuando se vaya en los territorios, en donde se vayan a hacer construcción de vías, de embalses, es importante que se concerte con las comunidades frente a lo que conviene o no conviene dentro del territorio en asuntos ambientales. Los recursos económicos, cuando hablamos de los recursos económicos, es que se define cuáles serían las fuentes de financiación de esas entidades que van a administrar los recursos naturales. Las licencias ambientales que tienen un protagonismo, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con obras de desarrollo. Y en los principios es importante tener en cuenta que para cualquier acción o actividad o proyecto que se vaya a desarrollar en los territorios que afecte ambientalmente, se debe de tener en cuenta medidas preventivas y medidas sancionatorias a quien incumple. Eso es lo que dice la Ley 99 de 1993. Entonces, aquí cuando hablamos de creación del ministerio, entonces, ¿con qué objetivo se creó el Ministerio de Medio Ambiente? En su momento se llamó Ministerio de Medio Ambiente. Hoy se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, se crea el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí?, para reordenar el sector público encargado de la gestión, conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Se organiza, o sea, a partir del ministerio, entonces ellos son los que dan inicio también a la organización del Sistema Nacional Ambiental y se dictan otras disposiciones. Entonces, pues dentro de todas las acciones que hace el ministerio conjunto con las CAR es de actualizar, es decir, tiene que trabajar de manera articulada con las CAR en términos de evaluación de desempeño, de actualización de toda la normatividad ambiental, de crear espacios de articulación, discusión y coordinación, de declaración de áreas protegidas, de coordinar todo el programa de pago por servicios ambientales, ¿cierto? Y el acompañamiento a fenómenos climáticos como el fenómeno del niño, así como de las acciones últimas que está haciendo el ministerio. Al crear el Sistema Nacional Ambiental, entonces es como coordinar todo ese conjunto de orientaciones, normas, recursos o programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales, ¿cierto?, que están orientados hacia el desarrollo sostenible. Entonces, el SINA viene siendo todo este engranaje de instituciones, de coordinación sí, de instituciones que tienen que ver con la parte ambiental, ¿cierto? Entonces, allí en el centro está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y entonces, ¿qué tiene que hacer? Acompañarse de todas las instituciones que son muy próximas a él y las que están delegadas en las regiones para que actúen en la parte ambiental. Entonces, por ejemplo, el MAD se acompaña de los institutos de investigación para tomar decisiones en la parte ambiental. Se acompaña de las corporaciones autónomas, de las 33 corporaciones autónomas que tenemos en Colombia, ¿cierto?, para actuar, asimismo de las autoridades ambientales urbanas del sistema de parques nacionales naturales, ¿cierto?, como entidades muy próximas al ministerio. Pero en cada región, ¿cierto?, está entonces la Procuraduría Ambiental y Agraria, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que son las entidades que deben de estar actuando y vigilando, ¿sí?, el actuar de las instituciones y el actuar de la ciudadanía. Asimismo, se deja acompañar de la Policía Nacional, de la Capitanía del Puerto, en el caso de las zonas costeras, del Ejército, de la Fuerza Aérea, cuando se trate de acciones urgentes, ¿cierto?, en la parte ambiental, ¿sí? De otros ministerios, de los municipios, las universidades, de los territorios. O sea, todo este es el conjunto de entidades que están dentro del Sistema Nacional Ambiental o llamado
SINA. Cuando hablamos del apoyo científico y técnico del ministerio, entonces en esos institutos, son 5 institutos que apoyan en la toma de decisiones por cuanto ellos son los generadores de investigaciones. Entonces está el instituto, el Humboldt, el SINCHI y el IAP, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de tanto el instituto Humboldt, el que genera la investigación en términos de biodiversidad en Colombia, entonces le brinda información al ministerio para tomar decisiones. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que es el IIAP, ¿cierto? Ellos entonces, en la costa pacífica, en toda la franja de la costa pacífica que va desde Nariño hasta el Chocó, ellos actúan, investigan y le brindan información al Ministerio de Ambiente. Lo mismo el Instituto SINCHI, que actúa en toda la Amazonía, ¿sí? Ellos hacen investigación en parte de biodiversidad y en la parte cultural y le brindan esa información al ministerio. Lo mismo el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, con todos esos reportes, esa información que tiene de las estaciones climáticas, le van a brindar información. Y el INVENMAR, que es el instituto ya para la investigación marítima, entonces también le estarán generando la información pertinente, ¿cierto? Entonces, estos son los 5 institutos por excelencia que tenemos en Colombia y que son los generadores de investigación. Y pues tenemos las corporaciones autónomas. ¿Cuántas corporaciones autónomas? En la ley 99 del 93 se fortalece las 33 corporaciones autónomas que tenemos en Colombia. ¿Cuáles son? Pues son todas estas, ¿cierto? Todas estas corporaciones que tenemos y que funcionan en nuestro país. En el caso nuestro está Corpo Nariño, que es la Corporación para el Desarrollo, la Corporación Autónoma para el Desarrollo de Nariño, Corpo Nariño, ¿cierto? Y así en todo el país, las 33 corporaciones autónomas. En este caso, las 33 corporaciones que hacen ellas, ¿cierto? Lo que hacen también es trabajar por la gestión del riesgo, ¿cierto? Y tomar medidas. Coordinan todo el tema de educación ambiental y participación. También ellos están encargados de declarar áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, hacer un control y seguimiento a los recursos naturales, trámites de autorizaciones ambientales, ¿cierto? Y el ordenamiento ambiental del territorio. Están encargadas de eso las corporaciones autónomas. Ya habíamos dicho, de acuerdo a lo que nos planteaba el decreto 2811, las corporaciones autónomas entonces son las que otorgan licencias, permisos, concesiones, autorizaciones, ¿cierto? Para el uso y disfrute de los recursos naturales. En el caso de Corpo Nariño, en los 64 municipios de su jurisdicción y además ejerce control y seguimiento a los mismos, ¿sí? Entonces, en este caso, esas licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, todos los municipios que vayan a aprovechar, por ejemplo, el agua, ¿sí? Porque es función de ellos suministrar agua potable a su población, entonces tendría que venir acá a Corpo Nariño a solicitar concesiones de agua. Entonces veamos cuáles son como digamos como lo que le correspondería a la corporación y qué tipo de concesiones realizaría. Adriana. Adriana. Profe, qué pena, lo que pasa es que tenemos clase a la 1. Ay, perdón, ¿qué hora es? Ya, deme 5 minutos y termino. Entonces, ¿qué tipo de concesiones? Estaríamos hablando de concesiones de agua subterránea, aguas superficiales, permisos de ocupación de cauces, playas y lechos, permisos de vertimientos, permisos de aprovechamiento forestal, salvoconductos únicos para movilización de especies biológicas, permiso de recolección de especies silvestres con fines investigativos, permisos de emisiones atmosféricas. Todos esos son los permisos y concesiones que las corporaciones están obligadas a otorgar a la ciudadanía. Las licencias, entonces ya habíamos hablado, la ejecución de obras, la ejecución de proyectos de gran minería, construcción de represas o embalses, ¿cierto?
construcción y ampliación de puertos, construcción de aeropuertos, ejecución de obras de redes viales, construcción de distritos de riego, producción e importación de pesticidas, proyectos que afectan el sistema de parques nacionales, trasvase de una cuenca a otra. Esas son las licencias que podría otorgar las corporaciones autónomas, ¿cierto? Esta parte de las rentas de las corporaciones autónomas vamos a dejarla para la próxima clase porque aquí es importante saber de dónde proviene la plata para que funcionen las corporaciones autónomas y aquí pues se han presentado múltiples debates y diferencias en torno a lo que están haciendo las corporaciones autónomas. Por eso también a las corporaciones autónomas las iban a eliminar porque no estaban cumpliendo lo que tienen que hacer, ¿cierto? Bueno, todo lo demás entonces lo dejamos para la siguiente clase. Bien. Entonces, esta información, esta presentación, pues ya se la estaría compartiendo a ustedes para que